dispuesto por lo general, con dudas, es verdad, pero un corazón dispuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el caminar con Cristo vamos desilusionándonos tal vez, vamos perdiendo esa pasión o ya las órdenes que nos dan nuestras autoridades, ya sean supervisores, pastores, líderes, ¿no? Si estás en un grupo familiar, y ya no las acatamos como al comienzo? Ya parece más un mandamiento de personas que algo que yo haga para el Señor. Y entonces por eso yo creo que Dios puso eso en mi corazón, hermanos. Así que vamos a usar algo la palabra esta tarde. Prepárese para esta palabra que Dios tiene para nosotros. Rápidamente quiero compartirles que me recuerdo que tenía una tía, ella era adventista, ya falleció, pero guardaban el séptimo día, ¿no? Guardaban el Shabbat, y yo recuerdo que desde el viernes en las tardes ella prácticamente se apuraba porque ya iba a ser la hora del sábado. Cuando las personas guardan el Shabbat, los judíos o las personas del séptimo día de los adventistas, ellos a partir de que el viernes, cuando el sol se está poniendo, ahí comienza el Shabbat, ahí comienza el Shabbat. Y ellos creen que guardando el séptimo día agradan a Dios, ¿no? De hecho, cuando Jesús viene a la tierra, tiene conflictos por sanar a una persona en día sábado. Entonces, me acordaba de esta tía abuela, porque yo pues, la veía, yo todavía no era cristiano, era un pequeño, y me decía, hijo, ven, ¿me prendes la televisión? Y yo, sí, abuelita, pues aquí nada más le apachurras a la tele, era de girar, me acuerdo. Y yo me sacaba de onda, ¿por qué no la prende ella? No, o sea, pero ya después mi mamá me explicó, dice, ¿sabes qué? Es que tienes que, bueno, ellos en el sábado no hacen nada. Cuando ellos guardan el Shabbat no hacen absolutamente nada. Le digo, pero a mí me dijo que le pusiera su novela. Entonces, bueno, a las 6:30, 7, ella se iba a la iglesia. Y ahí comenzaba su Shabbat, ¿no? Yo he escuchado anécdotas, hay unos pastores que ya tuvieron privilegio de ir a Israel, que conocí en Pachuca, y me dicen, no, hermano, allá nos tocó vivir un Shabbat, y es algo increíble porque estás en el Muro de los Lamentos haciendo fotos, o estás, no sé, caminando por ahí, y a las 7 que ya se está poniendo el sol, ya te piden que guardes las cámaras, ¿no? Ya no puedes tomar fotos porque ya va a empezar el Shabbat. En el hotel había 3 elevadores y uno era el elevador del Shabbat. Y yo le dije, ¿cómo? Pues sí, dice, yo no me subí ahí, dice, ahí se suben los judíos ortodoxos que a rajatabla pues siguen la ley. Dice, y ese elevador era de 15 pisos el hotel, dice, entonces ese elevador se paraba en cada piso. Dice, entonces pues yo iba al piso 10, pues yo voy, le doy al 10 y me lleva, ¿no? Dice, bueno, ahí tienes que ir, te subes y en cada piso hace parada el elevador. Cosas así como que ellos realmente no pueden hacer absolutamente nada, pero entiendo con lo que nuestro Señor Jesús se encontró cuando vino a la tierra y que les dice, hipócritas, porque suplantáis la ley de Dios con vuestras tradiciones. O judíos que para no podían dar cierto tipo de cantidad de pasos, entonces se amarraban una cuerda para salir de casa, entonces hasta donde llegara la cuerda, hasta ahí podían salir, ya más no. Entonces yo me quedaba pensando en esto, yo decía, ellos creen que lo hacen para agradarte, Señor, pero realmente ya cuando profunda uno en eso, pues realmente eso fue lo que Jesús principalmente vino a decir, es que de esto no se trata, una relación con mi Padre, ¿no? Y lo peor de todo es que volverían a hacerlo, o sea, si Jesús volviera a regresar aquí en forma de hombre, los volverían a crucificar, pensando que agradaban a Dios. Pablo es un gran testimonio de ellos. Pero bueno, no piensen que yo estoy en contra para nada. Yo amo Israel, los cristianos amamos Israel porque allí nació nuestra salvación.
Y Dios tiene planes con Israel, y un gran número de cristianos al año visita las tierras de Israel. Si tú un día puedes salir de este país, y yo sé que si Dios te permite las posibilidades, ve a Israel, ve a la Tierra Santa, conoce en dónde creció Jesús, respira en dónde respiró el Señor. Y yo amo Israel y siempre oramos por la paz de Israel, como dice la palabra, y amamos esa nación. Pero sí hay cosas como esta, en donde falta tener una relación con Dios para saber lo que realmente quiere de usted y de mí, para saber si estamos agradando o no, ¿no? Entonces, acompáñeme a la palabra, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Vamos a leer esta tarde la palabra, hermanos, por favor. A la de 3 le vamos a dar lectura. Yo voy a leer el primero y ustedes el segundo, amén. 1, 2, 3. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde por la vida primeramente, que hasta este día has estado con nosotros y nos has permitido el venir a tu casa, Señor, el encontrarnos contigo. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que introduzca esta palabra en nuestro corazón, que sea el que la ponga como un sello, Señor, en nuestro espíritu, y que podamos a través de esta palabra, Señor, crecer, Señor. Que podamos a través de esta palabra dar fruto, Señor, como tú quieres que demos fruto, Señor. Hoy queremos, Padre, concentrarnos, Padre, que quites toda carga espiritual, Señor, que quites todo tapón de los oídos, toda ceguera, Señor, y que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones. Hoy queremos aprender de la obediencia que hubo, Señor, en tu Hijo amado Jesús aquí en la tierra. Y hoy queremos aprender de ese gran ejemplo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Y para esto, hermanos, buscaba una definición de obediencia. Viene del latín obedientia, y es la acción de acatar, respetar y cumplir la voluntad de la persona que es autoridad o que está al mando. En otras palabras, acatar una orden. Y la verdad es que nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo. Podemos hablar de otros tipos de obediencia, podemos hablar de la obediencia de Moisés, de Abraham. Todos ellos fueron siervos obedientes. Todos los que están en la palabra de Dios fueron gente que obedeció a un llamado, gente que dejó a lo mejor sus casas, gente que dejó su tierra. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Pero hoy quiero hablar de esta obediencia, y es la obediencia de nuestro Señor Jesús, que dice la palabra que siendo Dios. Y en primer lugar, esta parte es importante, porque a veces tenemos una confusión con lo que queremos hacer para Dios, pero lo que realmente Dios está pidiendo de ti y de mí es otra cosa, hermanos, es otra cosa. Y en esta casa no fue construida para dar órdenes, esta casa es construida para obedecer la palabra de Dios y para servir a las personas. Así que si conozco gente que equivocadamente cree que el cristianismo, tener un cargo o venir y caminar con Dios, tú vas a tener gente a tus órdenes, y no es así. No es así, porque dice la palabra que el que está en nosotros, es el menor es el mayor, y el que quiera ser el mayor será vuestro siervo. Entonces vamos a tener bien claro esto: estamos aquí
para servirnos los unos a los otros, como dijo nuestro Señor. Y la obediencia de Jesús, hermanos, comienza no solo viniendo como hombre. La obediencia de Jesús, puse aquí unos puntos que me parecieron importantes, y la primera de ellas es que hay tres características de la obediencia de Jesús como Dios. La primera es que siendo Dios, no escatimó. Él era Dios, hermano. Número 1, Jesús es Dios. Acompáñame a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Cuando lo tengo, me dice amén, por favor. Amén. Vamos a la era de 3. 1, 2, 3. Así es. Él es la imagen. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es Dios. Y bueno, yo no sé tú, cuando yo llegué a la casa de Dios, me generaba un poco el conflicto de saber si realmente Jesús era Dios. Hay muchas religiones allá afuera que tratan de minimizar la persona de Cristo. Y para el cristiano, para usted y para mí, esto no es así. Jesús es Dios, Él era Dios, Él es Dios y siempre será Dios. Amén. Acompáñenme ahí mismo en Colosenses 2, versículo 9, por favor. Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él habita, le voy a dar lectura, hermanos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de Dios Padre, en Jesús. Entonces, para nosotros, cuando estamos leyendo esto, amados hermanos, tiene que caernos como un balde de agua fría. O sea, Dios no escatimó. Él no se aferró a su nombramiento de ser un ser divino, de ser Dios. Él vino a la tierra y dijo, yo no voy a ser Dios y quiero que me sirvan. No, Jesús vino a servirnos a usted y a mí. Jesús vino a estar con nosotros, a orar. Jesús vino a pasar tiempo con usted y conmigo. Amén. Y por último, Juan 1:1. Juan 1:1. Otro versículo, hermanos, que dice Juan 1:1. Ya no lo sabemos de memoria. En el principio, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otras versiones dicen la palabra, pero era Dios, Jesús era Dios. Cuando Juan el Bautista recibe al Señor, no quería ni bautizarlo, no quería ni bautizarlo, pero era necesario que se cumpliera la Escritura. Jesús era Dios, no necesitaba ser bautizado para nada, pero Él vino a cumplir la palabra. Y era importante que Él se bautizara. Amén. Recuerdo que en uno de los versículos, no sé si se acuerdan, que está con los discípulos, pero también hay unos detractores del Señor, y ellos estaban muy orgullosos porque venían de Abraham, ¿no? Eran hijos de Abraham. Y entonces Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo querían matar. ¿Por qué? Porque Jesús ya existía desde antes, desde que naciera Abraham. Jesús ya existía en la eternidad. Él estaba con el Padre y el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto, hermanos, es importante. Jesús es Dios. Amén. La gente siempre trata de minimizar. Muchas veces recuerdo que me invitaron a estar en una reunión con unos mormones y antes de comenzar el grupo oran por su profeta, ¿no? John Smith, no sé, y con mucho respeto, pero yo dije, ¿cómo oran por una persona? El invitado más importante es Jesús, es el Espíritu Santo. Pero bueno, yo no vengo aquí a descubrir el hilo negro. Todas las personas que quieren
desacreditar la figura de Jesús, lo hacen un Dios menor, lo hacen un profeta, un ángel superior. No, Jesús es Dios. Con todas las letras, Jesús era Dios. Entonces, todas las sectas siempre van a tratar de hacer eso. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Acompáñame, por favor, a Romanos 9:5. Libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 5. Le voy a dar lectura. Lo van a poner en la pantalla. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no hay forma de interpretar eso. Esto viene en todas las Biblias, hermanos. Romanos 9:5. Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y es así, hermanos. Entonces, no perdamos de vista por quién hemos sido llamados. No perdamos de vista quién dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Número 2, ¿qué hace a Jesús especial o por qué estamos leyendo esta parte de la Escritura? Número 2, renunció a sus derechos. Renunció a sus derechos, nuestro Señor Jesús. Y yo sé que tú conoces tus derechos, yo conozco los míos, ¿no? Y las obligaciones, si puedes, pues las cumples, ¿no? Pero los derechos los conocemos todos. Y hoy en día, en esta cultura que está de moda, el exigir tus derechos. No te dejes, exige tus derechos. Tú vales. Jesús no exigió sus derechos, hermanos. Dice la palabra que no exigió sus derechos. Él no llegó a que le sirvieran. Él llegó a ceñirse con una toalla y a lavar los pies de sus discípulos. Ese es nuestro ejemplo, amados hermanos. Ese es el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Entonces, yo sé que hoy en día es importante porque el ser humano ha demostrado a través de los años que siempre quiere ponerse encima de los demás, que siempre quiere mandar a los demás, que siempre quiere abusar de la autoridad, que siempre quiere estar por encima de los demás. Y por eso hoy en día tú llegas con una buena intención del evangelio a una casa, a una familia, y ya, a ver, ¿qué quiere sacar de mí? ¿O para qué? A ver, ¿cuál es el chiste, no? ¿Qué quiere? ¿El dinero? Siempre como con jiribilla, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente ha sido abusada con la autoridad, hermanos. Mucha gente ha sido sumisa, ha sido mandada. Entonces cuando uno viene con el evangelio dice, no, yo no quiero estar en eso, porque nada más te mandan, porque nada más. Y muchas veces la gente está así y no quiere saber nada de Cristo, porque muchas veces se ha malinterpretado y los cristianos muchas veces tenemos nuestra parte de responsabilidad, porque no hemos mostrado realmente cuál es el cristianismo. Que el cristianismo se usó para cuidar a las personas. El cristianismo es para cuidar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Es para servir a la gente, no es para servirte de ellos. Entonces, el Señor Jesús hizo a un lado sus derechos. Y yo sé que tú conoces los tuyos, hermano. Y no quiero entrar en eso, ¿no? Cada quien sabe, ahora sí que de qué pie cojea. Pero nuestro ejemplo es nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Número 3, se despojó. ¿De qué se despojó? ¿De qué se despojó el Señor? Esta palabra es todo un misterio, porque Jesús seguía siendo Dios en la tierra, pero había cosas que en el cuerpo humano del Señor Jesús no podían funcionar. ¿Deja de ser Dios? No, Jesús sigue siendo Dios, pero sí se despoja de ciertas cosas que ya no puede hacer uso de ellas. ¿Por qué? Por estar en un cuerpo humano. Y vamos a buscar esas cosas. ¿De qué se despoja el Señor? Siguiendo siendo Dios, Número 1, de sus riquezas. Acompáñame a 2 de Corintios, 2 de Corintios 8:9, por favor. 2 de Corintios 8:9. Cuando lo tenga me dice amén. A ver, vamos a darle lectura, por favor.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por más que haya partes en la palabra en donde muchas personas tratan de, lo que les decía hace rato, de como cambiarle algún tipo de una palabrita para mostrarnos a un Jesús opulente. Lo digo por la vez que la entrada triunfal en Jerusalén, que entra montado en un pollino, y que es verdad que el pollino no cualquiera lo podía montar, pero Jesús no era un Jesús opulente. La palabra dice que no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía, a lo mejor tenía un hogar con su familia, pero andaba con sus discípulos y pedían invitación en las casas en donde les dejaran a los discípulos entrar a dormir. Jesús vivía de lo que le daban, de lo que servían las mujeres, pero de lo que le daban los hombres. Así que Jesús no era rico, hermanos. Siendo Dios, Él dejó ciertas cosas por venir en un cuerpo humano, por venir a esta tierra. Siendo Dios, una de las cosas que dejó fue sus riquezas. Las calles de oro, el lago de cristal, su palacio, todo de lo que habla, lo dejó el Señor por pasar tiempo contigo y con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 50:10, por favor, hermanos. Salmos 50:10. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a darle lectura a la de 3. 1, 2, 10. 3. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo es de Dios. Los animales, mío es el oro y la plata, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, hermanos. Él es rico por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, bueno, Ageo 2:8 habla de eso también, en casa lo podemos leer. Ageo 2:8, mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Jesús se hizo pobre, dejó sus riquezas a un lado por compartir tiempo contigo y conmigo. Segundo punto, dejó su gloria, hermanos. ¿De qué gloria estamos hablando? Y aquí hay dos capítulos increíbles. Acompáñame primero a Isaías 6, por favor. Isaías 6. Isaías 6, capítulo 6, del 1 al 3, por favor. Isaías 6, ya lo tenemos ahí. Le voy a dar lectura. 1, 2, 3. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El que sigue. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Jesús había dejado esa gloria. En el capítulo de Juan 12:41, por favor, hermanos, vamos ahí, en Juan 12:41, le voy a dar lectura. Y es una continuación de esto, porque están los discípulos y están los detractores de Jesús. Y dice la palabra: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es verdad, hermanos, el mundo puede darte gloria. El mundo puede darte gloria, pero no es comparada ni un instante por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. No perdamos el piso cuando hayamos alcanzado algún puesto, cuando hayamos alcanzado algo, porque nuestra vida es de Jesús, nuestra vida es de Dios. Y busca siempre la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Jesús mismo lo dijo: gloria de hombres no busco,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tenía gloria de donde Él venía. Él tenía riquezas, Él tenía toda la potestad. Tenemos que entender que Jesús, cuando vino aquí, se despojó. Otra cosa de lo que se despojó, su omnipresencia. Dios es omnipresente, Dios está aquí en todos lados. Jesús no podía estar en todos lados, porque el cuerpo humano no se lo permitía. De eso se despojó el Señor. Y creo que gran parte de ello fue el éxito del ministerio de mi Señor. ¿Por qué? Porque la gente de alguna u otra forma veía a Jesús y veían a alguien como ellos. Todas las religiones del mundo, todos te pintan a un Dios lejano. O no sé si antes de venir al cristianismo pensabas que, híjole, a veces Dios no escucha mis oraciones. No, Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus oraciones si tienes un corazón limpio, si tienes un corazón entregado. Y entonces la gente cuando ve a Jesús entre ellos, dicen es que Jesús es como nosotros. Y quiero que pensemos un momento en esto. Las cosas que Jesús nació y vino a esta tierra en forma de hombre. Y al igual que todos cuando nacemos, era un bebé que necesitó pañales. Jesús también. Ellos también habían sido bebés, ¿no? Y me viene a la mente por mi hijo. Habían tenido que ser envueltos en pañales, él también. Habían tenido que ir a la escuela, Jesús también fue a la escuela. Aprender la Torá, Jesús también aprendió la Torá. Tenían madre, Jesús tenía madre, tenía padre. Tenían hermanos, hermanas, Jesús también. Tenían sed, hambre, sueño, Jesús también lo tuvo. Todo lo que experimentas como persona, Jesús también lo experimentó aquí. Experimentaron muerte, también Jesús experimentó muerte. Al final vemos eso, por favor. Al final platicamos. Entonces, todo lo que Jesús había vivido ahí, todo eso que Jesús había pasado aquí como ser humano, ellos lo habían vivido también. Entonces Jesús vino aquí a la tierra siempre para estar con nosotros. Todo lo que Jesús hizo tiene un propósito. Pero entonces, ¿por qué Jesús fue tan especial? Y cuando estamos en el cristianismo decimos, bueno, pero Jesús era hijo de Dios. Si quería, podía convertir las piedras en pan, ¿no? O si se le iba el barco, podía caminar sobre el agua. Y entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de preguntas, Jesús deja de ser como un ejemplo válido para nosotros. Porque claro, no me compares con alguien que es Dios. No me compares con alguien que es Dios. Pero Jesús, estando aquí en la tierra, nunca hizo uso de su poder para facilitarse la vida. Jamás. Nunca vimos a Jesús estando, siempre tenía que haber alguien de por medio. Nunca dijo, hijo, Señor, nos quedamos, bueno, júntate unas piedras y aquí ahorita yo las voy a convertir en pescado. No, Jesús nunca usó su divinidad para apantallar a nadie. Nunca dijo, miren, aquí voy a hacer un milagro. No, Jesús siempre estuvo cerca de la gente y siempre se dejó ver que lo primero que teníamos que hacer era obedecer la palabra de Dios. Él la obedecía. Estando aquí, siempre Jesús obedeció a su Padre. Y otra de las cosas de las que Jesús se despojó fue de su voluntad. Constantemente lo vemos. Vemos a Jesús diciendo, no hago lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre. Él era Dios. Él podía hacer lo que Él quisiera, cuando Él quisiera, y más en cambio no lo hizo, hermanos. Porque Él tenía entre ceja y ceja lo que el Padre le había mandado hacer. Jesús sabía para qué había sido llamado. Y todo el tiempo Jesús estaba en oración, cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gente seguía viendo a Jesús como a alguien que era como ellos. Como hombre, dice Filipenses, el texto que teníamos al principio, dice que se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto que se humilló a sí mismo? Vamos a Mateo 11:29, por favor. Mateo, capítulo 11, versículo 29.
Le voy a dar lectura. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La única vez en toda la palabra que yo he visto que Jesús dice: mírenme a mí, es para aprender humildad, es para ser manso. Pero por lo demás jamás dijo: como yo soy el ejemplo. Jamás. Jesús todo el tiempo fue humilde delante de los hombres. Y ese es un ejemplo que usted y yo tenemos que aprender. Aunque seas muy bueno haciendo tal o cual cosa para el Señor, siempre mantén los pies en la tierra. Siempre sé humilde delante de Dios, humilde delante de los hombres. Jesús se humilló a sí mismo, nunca alardeó, nunca, porque bueno, podemos ver que hay distintos tipos de personas, ¿no? O sea, Jesús viniendo como Dios, ya vimos de qué se despojó. Y ahí no termina, su camino descendente de Jesús no termina en que haya venido a la tierra. No termina en que, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. No termina ahí. Porque ahora como hombre viene a la tierra contigo y conmigo, pero no viene con gobernantes, no viene con Roma, no viene un país poderoso. Viene una mancha allí en Palestina, a un pueblo dominado por los romanos, un pueblo sometido por los romanos. Ahí viene Jesús a nacer en un pesebre, viniendo de un palacio, Ese es el Señor que yo sirvo, que dejó su palacio limpio, reluciente, por venir a un pesebre, por venir a nacer en un establo en donde hay vacas y hay baba, que dejó su deidad, todo lo que Jesús está arriesgando en ese momento. No queremos ni imaginarnos, hermanos, qué hubiera pasado si Jesús no hubiera querido. O Jesús es un ser libre, Él pudo haber hecho otra cosa. Él pudo haber dicho: bueno, pues sí, Padre, voy a cumplir tu voluntad, pero primero déjame hacer una casita, ¿no? O déjame buscar este trabajo, me gusta, voy a poner aquí para sanar y voy a cobrar de a mí la sanidad. Oh, Jesús sabía a qué había venido. Jesús sabía a qué había venido. Y primeramente se humilló. No vino a un palacio, vino a un pesebre. No vino con los reyes, vino con un carpintero, vino con María. No vino rodeado de grandes personas, vino con pescadores. Dejó su compañía de ángeles relucientes, celestiales, por estar con pescadores sucios y mal hablados y malolientes, dice la palabra. Todo eso dejó el Señor por estar contigo y conmigo, como para que yo dude de si realmente lo de Jesús fue fácil porque era Dios. No, fue todo menos fácil. Fue todo menos fácil. El Señor tuvo que deshacerse de muchas cosas de su deidad. Puso en peligro su deidad, hermanos. Puso en peligro el poder regresar con su Padre a estar en los cielos por estar contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, dice que fue obediente hasta la muerte. Dice que fue obediente hasta la muerte. Porque hay un punto en donde nuestra obediencia como seres humanos, híjole, decimos hasta aquí, ¿no? Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué hace? Porque déjame decirte que en ese momento en donde los cielos se abren y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, era el Padre afirmando a Jesús ahí. ¿Ya había hecho algún milagro Jesús? No había hecho ningún milagro, pero sí estaba haciendo algo muy importante. Estaba obedeciendo, porque él no tenía que bautizarse, mas sin en cambio le dijo a Juan: vamos a hacer esto, porque es necesario que se cumpla la palabra, siempre dejando su voluntad a la voluntad del Padre. Siempre. Entonces Jesús se bautizó. ¿Y qué pasó después? Dice que fue enviado al desierto.
Fue enviado al desierto, donde es tentado por Satanás. Es tentado por Satanás. Entonces la obediencia de Jesús continúa todavía hasta la muerte. Todavía estando cerca de la muerte, Jesús nunca dijo, está bien, ahí muere, ya no quiero saber, ya tráiganme de comer, ángeles, vengan por favor, llévenme a un estanque, me quiero bañar. No, la obediencia de Cristo fue hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Sabes lo que cuando Jesús está orando, la última vez que está orando con el Padre, dice que su sudor era como sangre? La presión que ese momento el Señor sufrió y que tuvo que brotarle sangre de la frente, era una presión que es una obediencia hasta la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar tu obediencia por Dios? Porque a lo mejor Dios no te ha pedido cosas muy fuertes, ¿no? Porque por eso Él se privó de muchas, por como dice su palabra, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos tú y yo. Él en muchas cosas, Él las vivió para que tú y yo no las tengamos que vivir. Pero yo quiero que ustedes sean honestos y que se pregunten, ¿realmente Dios me está pidiendo esto o aquello? ¿O mi crecimiento como hijo de Dios depende de dejar de hacer esto o hacer aquello? Cada uno sabe lo que está viviendo. Cada uno sabe lo que está viviendo. Y sé que la obediencia del Padre hacia nosotros, algunos los lleva a otros países, a abrir misiones, no sé, en países del Medio Oriente, en donde realmente sigues estando en obediencia hasta la muerte. Pero realmente aquí ustedes y yo obedecemos hasta la muerte. O sea, nuestra comunión con Dios está poniéndonos al borde de la muerte. No, al menos a mí no. ¿O a ustedes los han matado por ser cristianos? ¿Aquí? No. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta mucho ir al grupo familiar? ¿Por qué a veces nos cuesta mucho venir a la zona, los domingos, al aseo? Todas las actividades que hay, pequeñitas. Porque déjame decirte que nuestra vida, al lado de la vida de Jesús, es fácil. La nuestra es fácil. Podemos aspirar a buscar un trabajo, no sé, a tener unos ahorrillos, ¿no? A construir una casita, salir de vacaciones, cosas que no son malas, no me malentiendas, no es malo todo eso, pero Jesús se privó de todo eso. Dice que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y fue obediente hasta la muerte. Y número 3, muerte de cruz. Porque hay muchos tipos de muerte, ¿no? Hay muchos tipos de muerte. Hay gente que tiene el privilegio, y digo el privilegio, de llegar a una vejez y morir. Gloria a Dios. Y ustedes y yo vamos a morir, tarde que temprano. Salvo que venga el Señor y nos encontremos con Él en el cielo. Yo digo amén. Pero si no todos vamos a morir. Y a mí que me pongan la epidural, ¿no? La que le ponen a las embarazadas. Yo no quiero sufrir. Pero Jesús escoge la muerte más horrible, la muerte de cruz. No hay muerte más horrible que la muerte de cruz. ¿Jesús pudo librarse de eso? Podía, pero no lo escogió. Jesús no escogió eso. Jesús no escogió el camino fácil. Jesús escogió el camino que el Padre le había trazado. Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, para continuar, hermanos, acompáñenme por favor a Hebreos 5:8, por favor. Hebreos 5:8. Cuando lo tenga me dice amén. Hebreos 5:8. Amén. Vamos a darle lectura a la de 3. 1, 2, 3. Amén. Y aunque era hijo, ¿cómo podemos
expresar este versículo. Aunque era hijo, o sea, aunque no tenía la necesidad de pasar por lo que pasó, dice la palabra que sí, fue perfeccionado por la obediencia. Jesús fue perfeccionado. Déjame decirte que cuando usted y yo pasamos valles de sombras, de muerte, problemas en nuestra vida que vivimos en el cristianismo, déjame decirte algo, está siendo perfeccionado. Dice la Escritura que tú y yo somos perfeccionados en los momentos más difíciles. Tú y yo somos perfeccionados ahí cuando no encontramos una salida, ahí cuando vemos que todo está perdido. Usted y yo somos perfeccionados como fue perfeccionado el Hijo. Amén. Entonces, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y aunque estaba exento, hay un versículo bien curioso en el libro de Mateo 26, si no me equivoco, no lo puse aquí, que está Jesús y llega Jacobo, me parece, y le dice: maestro, que nos están pidiendo los dracmas, nos están recaudando el impuesto. Y le dice Jesús una cosa: los hijos de los reyes, en esto de los impuestos, ¿los hijos de los reyes pagan impuesto? Y le dice: no. Dice: pues entonces estamos exentos. Y dice: pero bueno, para que no se enojen, vamos a pagar el impuesto. ¿Ha leído eso? Y Jesús paga el impuesto. Nunca Jesús hizo alarde de que era Dios y nunca trató de saltarse la ley. Su esencia de Jesús es la ley. La esencia de Cristo era la ley. Él creó la ley. Él nunca violó la ley. Y cuando estuvo aquí en la tierra, siempre cumplió. Las veces que vemos a Jesús que se molestó o algo, fue porque incumplían la ley. En las reuniones de las sinagogas, ¿por qué Jesús volteó las mesas de los cambistas? Si estaban vendiendo animales. Era algo que se hacía. Porque déjame decirte, si estaban vendiendo animales, Jesús sabía qué tipo de animales estaban vendiendo. Vendían palomas tuertas, vendían becerros cojos o chuecos, malformados. Y dice: ¿esto es para sus pecados? ¿Esto es para mi Padre? O sea, las veces que Jesús se molestó en contra de la ley fue porque la gente no cumplía como debía ser la ley. Fue por eso que se molestó el Señor. Pero nunca fue en contra Él de la ley, jamás. Él vino, Jesús dice: yo no vine aquí a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley. Nunca se saltó las trancas de nadie. Y déjame decirte, ¿por qué en el Antiguo Testamento sacrificaban un animalito? Por los pecados. Porque había que derramar sangre para que Dios perdonara el pecado. Entonces, el sacrificio de Jesús, ¿por qué dice Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado? Que quita. ¿Cómo lo quita? ¿Lo barre? ¿O saca la carche y empieza ahí quitando el pecado? No, se lo pone como si fuera una mochila y Él se pone el pecado. Y ya no vamos a matar una palomita, un becerrito, no. Él fue directamente a la cruz. Con tu pecado y mi pecado, Jesús va a la cruz para que el misterio del sacrificio de Cristo sea cumplido. Para que lo que el Padre quería hacer en Cristo Jesús era perdonar tus pecados y los míos. Es el acto más increíble y amoroso que una persona ha hecho por usted y por mí. Jesús no quita el pecado y lo pone en otro lado. Él se lo pone y va a la cruz. Y dice que fue muerte hasta la muerte de cruz. ¿A qué más pudo renunciar Jesús aquí en la tierra? Como hombre. Ya vimos que no vino con los reyes. Ya vimos que no vino a hacer un trabajo.
renunció a una mujer, por ejemplo. Aunque muchas cadenas de televisión hoy en día se gastan millones en desprestigiar la imagen de Cristo, Jesús no tuvo una mujer. Jesús renunció a una mujer. Hombres, Jesús renunció a una mujer. Por ti y por mí, por su sacrificio. Renunció a una familia. Jesús renunció a una familia también. Renunció a un trabajo, a tener ahorros, a avanzar, a tirar para adelante, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Por la obediencia y por el amor que el Señor nos tuvo, esto fue lo que llevó a Jesús, dice la palabra de Dios, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice que Tomás le dijo: pero ¿dónde vas, maestro? Si te van a dar por todos lados, te van a acabar. Y Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que lo que iba a acontecer en ese momento era la muerte. Y aunque su recibimiento fue con palmas, todo eso, yo estoy seguro de que a mi Señor no le importaba entrar de noche, entrar de día, pero lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Ese recibimiento con palmas, con gente aplaudiendo, con fiesta, montado en un pollino. Esas mismas palmas más adelante iban a ser las espinas que estaban en su frente. ¿Que fue fácil para Jesús porque era Dios? Fue todo menos fácil. Fue todo menos fácil. Cuando yo leo y entiendo lo que Jesús hizo por mí, no solamente en morir en la cruz, sino todo lo que acabamos de ver, de lo que se despojó siendo Dios, de lo que se despojó de sus riquezas, de su voluntad. No hizo lo que Él quería, hizo lo que quería el Padre. ¿Ustedes y yo hacemos lo que realmente el Padre quiere o lo que cada uno quiere hacer? La oración más peligrosa es: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. La oración con sus discípulos lleva este componente: hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. ¿De qué más se despojó Jesús? Ya leímos suficiente. Este es un ejemplo de que Cristo, dice la palabra en Filipenses, el versículo principal, que haya este sentir en ti y en mí. Que haya este sentir en ti y en mí. Que cuando no tengas ganas de venir, haya este sentir que hubo también en Él. Que haya este sentir que lo llevó a la cruz. Pero muchas veces nos quedamos, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo el mundo, amén, amén. Y no es así. Nos encanta la exaltación, porque de alguna u otra forma queremos ser exaltados con Él. Pero el sentir de Jesús era otro. Su sentir fue de dejarse, de abandonarse, de pasar tiempo contigo. Su sentir fue el que le hizo dejar su palacio, dejar a su padre, dejar a los ángeles, por venir aquí, por caminar en el barro, por estar contigo y conmigo. No fue fácil, hermanos. No me hablen de que fue fácil. Lo que Jesús hizo fue muy difícil. Y hubo dos pilares importantes. Uno fue el amor y el otro la obediencia. Amor por ti y por mí, por conocernos, por sentarse a la mesa con nosotros. Yo no sé tú, en mi casa cuando yo oro, no lo hago por religiosidad. Yo oro y para mí, al que le digo, te toca orar, debe ser una bendición, porque estás invitando al Padre a comer contigo. No es una religión, es una relación. Por eso oramos cuando comemos. Por eso oramos antes de salir. Es una relación, es un sentir. Y nadie puede poner en tu vida un sentir. Ni yo, ni el pastor, ni tus líderes. Nadie puede poner un sentir. Un sentir tiene que nacer de una relación con Dios. Tiene que nacer de una comunión. Cuando nacemos de nuevo tú y yo, un nuevo nacimiento, viene con nosotros un espíritu de sumisión a la palabra de Dios, un espíritu de obediencia,
un espíritu de amor para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es el sentir que tiene que haber en ti y en mí. Porque si tú lo haces con tus fuerzas, te vas a cansar. Si tú vas con tus fuerzas, te vas a hartar y te vas a ir. Y todo esto no tendrá sentido. Esto solamente es una probadita. La verdadera relación empieza en tu casa, doblando tus rodillas. Ese sentir es el que tú tienes que hacer tuyo. El sentir que hubo en Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como conclusión, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y separa las intenciones del corazón y las intenciones del alma. Eso aparte de que a mí me llena mucho. O sea, la palabra, pareciera que yo leo la palabra, pero no es cierto. La palabra es la que me lee a mí. Pareciera que yo oro a Dios, pero sí oro a Dios, pero realmente Él es el que me está conociendo todos los días. Soy yo quien me estoy abriendo a Él. Él es quien está transformando mi vida. Por eso es una relación personal. Por eso nadie puede poner en ti un sentir, ni nadie puede obligarte en esta casa a hacer algo que tú no quieras. Todo tiene que nacer del sentir de tu corazón. Y ahí es cuando contestamos muchas dudas como, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? La Biblia no dice aquello. No, y yo no tengo que, todo lo que te digo no tengo que sustentar en esto. Tienes que ver el sentir que hay en tu corazón, lo que te mueve a hacer lo que vas a hacer. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Crees que ese sentir hubo en Cristo? No. Y todo lo que tú hagas y lo que yo haga tiene que ser puesto a la luz de la palabra, al sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias esta tarde. Padre, nosotros podemos estar aquí mucho tiempo y hablar de ti y seguir conociéndote, pero la verdad lo que tú quieres es que nosotros experimentemos tu amor. Nosotros experimentemos ese sentir. Nosotros tengamos una relación contigo, Señor, no una religión. Lo que queremos hacer es conocerte más, porque un toque tuyo, Señor, un toque tuyo vale más que 1000 palabras. Padre, yo me arrepiento de todo el tiempo que he perdido y que no te he buscado como debo de buscarte, Señor. Y sabes, Señor, cuando yo leí el último capítulo de Juan y vi que decía que Juan le dijo, podría seguir escribiendo, pero no hay libros que quepan en el mundo que puedan describir todo lo que hizo Jesús. Y yo cuando leí eso decía, esa es una exageración. Pero conforme más te conozco, Señor, sé que no es una exageración. Es que no hay hojas en este mundo que alcancen, no hay tinta que sea suficiente para describir lo maravilloso que tú has sido en mi vida, en mi familia, en mis generaciones. No alcanzan las letras, no hay palabras para describir. Hay que hablar más y tener una experiencia contigo, tener un encuentro contigo. Hay que hablar menos, Señor, y buscarte más en oración, en súplica, leyendo la palabra. Gracias, Dios, por este momento, porque yo creo que siempre has sido tú. Detrás de cada situación difícil, detrás de cada situación dolorosa, tú has estado de mi mano. Tú has estado de mi mano. Y quiero ser muy conciso con esto. Todo lo que ha pasado en mi vida y en tu vida, hermano, ha sido para seguir haciéndote a la imagen de Cristo. Y no ha sido para desanimarte. Ha sido para que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de obediencia, para que puedas desarrollar un espíritu de amor, de servicio, de darte a los demás. Allá afuera puedes hacer muchas cosas en el mundo, cosas buenas y cosas malas, pero de cosas tan sencillas como tu familia, tus hermanos, tu vida, de todo eso te va a pedir cuentas el Señor y a ti y a mí. Y espero que tengamos todos los días el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual
siendo igual a Dios, no estimó, al contrario se despojó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Quiero dirigirme a los que están aquí por primera vez. Ahí en tu lugar, si has venido por primera vez, me gustaría que levantaras tu mano si vienes por primera vez y quieres hacer una oración de fe de este lugar. ¿Acá? ¿Alguien que venga por primera vez? ¿Nadie? ¿Ok? Pero de todas formas vamos a hacerla por la gente que nos escucha a través del internet. Cierra tus ojos y ayúdame a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra y por ir a la cruz por mí. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona y que me des tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Qué palabra, ¿verdad, hermanos? La obediencia. Tremenda palabra. Pues, hermanos, estamos llegando a la conclusión de nuestra iglesia y hoy vamos a pasar a diezmos y ofrendas. Levanta tu mano para que te proporcionen un sobre, para que lleguen mis hermanos hasta donde te encuentras, para que ofrendes, diezmes o primicias que tú tengas en tus manos. Mientras lo están llenando, hermanos, vamos a orar por diezmos y ofrendas, hermanos. Hagámoslo con una convicción plena y fuerte.